Hola, esta es la presentación de la segunda semana de clases. Es importante que la puedan ver antes de la clase, ya sea la sesión de los lunes o la de los miércoles. ¿Para qué? Para que durante las sesiones que nos vamos a ver a las 6 de la tarde, irnos con respecto a los temas en particular de cada uno de sus proyectos. Por eso estoy grabando esto en el día de hoy. Es importante que ahora nos empezamos un poco a orientar hacia el área de lo que nos plantea el punto de la idea de investigar, ¿no? Una de las cosas que son más importantes en el momento en que tú estás investigando es por qué buscamos el conocimiento. La herramienta de la investigación no es otra cosa que un proceso que es natural del ser humano, que desde que sale de las cavernas hasta el día de hoy ha estado en constante lucha y forma de entender las cosas. En un principio se comprendían las cosas de una manera, principalmente a través de la observación. Lo que no entendíamos le dábamos algún tipo de significado. Principalmente empezamos gracias a la observación de los fenómenos naturales, principalmente que no entendíamos, empezamos a conceptualizar y eventualmente el conocimiento se fue generando y se fue agrupando como tal, pero en la medida en que se necesitaba empezar a crear formas sistemáticas de ir replicando ese conocimiento y poder ir enseñando, la investigación va surgiendo como tal, ¿no? De esa forma de lo desconocido, hacerlo conocido. En un principio era muy conceptual, se le daban las razones a las deidades, luego nos pasamos a otro proceso ya para a partir del siglo XVII, XVIII principalmente, la idea de la investigación científica empieza a darse con mayor fuerza y con toda explosión en el siglo XIX, principalmente con Augusto Comte y el método de investigación científica que él plantea desde el punto de vista de la sociología. Entonces, esa es la razón principal por lo que hacemos. Entonces, obviamente, tú tienes que saber utilizar estas herramientas a tu beneficio, obviamente con un propósito, obviamente con una búsqueda de un entendimiento, pero eso no quita dos cosas que son importantes. Siempre va a haber un factor subjetivo en la misma que es lo que te motiva. Eso ocurre desde lo más científico, nuclear y lo más biológico, con controles y con todas las herramientas que se pueda en un laboratorio, hasta una investigación académica, científica en el área psicológica o el área de la sociología o de la administración que ustedes trabajan. Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano en sí mismo tiene estas dobles realidades, ¿no? Esta realidad que es lo subjetivo, que es lo que tú piensas, que viene con toda una carga, un trasfondo. Obviamente, no hay duda alguna que los trabajos que se vayan generando durante este trimestre y quizás para el segundo trimestre, cuando ya estemos en otra etapa de esta pandemia, no va a dejar claro todo la ansiedad, toda la búsqueda y la urgencia de poder trabajar ante un ambiente que es totalmente extraño, no solamente para nuestra generación, sino para los últimos 100 años, ¿no? Entonces, obviamente, cuando ya vaya cambiando esto y esto vaya mejorando ya a partir del segundo semestre de este año, veremos estas preocupaciones ir disminuyéndose y entrando una nueva preocupación, la negación de lo que se llama el recobro post-crisis. Quizás unos gente pesimistas, otros optimistas, pero ese es el acercamiento y es la parte subjetiva que hay que tener claro. La investigación académica científica lo que busca es moverse de esa subjetividad a la objetividad. ¿A través de qué? A través de una serie de técnicas, métodos y mecanismos, instrumentos que van a ser, como ustedes van a saber, validados, que es buscar que más de una persona determine si lo que estás buscando realmente no genera cierto tipo de sesgo o bias. Y obviamente esa información te va a ayudar a ti, basado con una información externa de lo que se llama autoridad intelectual de otras lecturas, poder llegar a cierto tipo de conocimiento, siempre entendiendo que lo que estás conociendo está dentro de un contexto y como tal te va a influir. Y una investigación básicamente que se quiere hacer con respecto a las posibilidades de un negocio que se hizo hace un año atrás va a salir de forma diferente a un negocio, el mismo tipo de negocio, quizá en la misma zona, a este momento por el contexto distinto que está. Entonces es importante tenerlo en claro y en perspectiva. Entonces, obviamente, hay la actitud la investigación es una actitud sin duda alguna, ¿no? Entonces, obviamente, como le estaba diciendo, son estas dos facetas del ser humano. ¿Qué es lo que a ti te gusta? Por las razones que a ti te gusta quizás ir al cine a ver películas de acción y a otras personas les gusta ir al cine a ver películas de romance.
que a nosotros nos gusta el helado de vainilla o el otro de chocolate, son los aspectos que nos diferencian y que nos hace grande por las diferencias en términos de seres humanos que somos. Lo profesional es ya pasar de ese gusto subjetivo a un gusto más objetivo, utilizando nuestras herramientas, métodos y técnicas que nos ayuden un poco a evitar ese sesgo que la parte personal siempre la vamos a tener en ese sentido. Entonces, obviamente, como nos decía las lecturas, la investigación es una cosa de que uno busca en conseguir datos y descubrimientos de una perspectiva de lo particular hacia lo más amplio para poder entender esa información, interpretarla y eventualmente poder generar algún nivel de conocimiento y poderlo llevar a leyes o teorías que nos ayuden a entender las tendencias que estamos viendo. Entonces, la investigación académica o el qué investigar es esa forma de tú buscar aumentar el conocimiento a las cosas que conoces y que no conoces y que necesitas poderlas entender y comprender para quizás, obviamente, dar interpretación a la misma, dar luz y conocimiento a esas y nuevas ideas, pero también con la investigación más orientada a lo práctico para hacer propuestas, proyectos específicos como tal, basados en un conocimiento sistemático, que es lo que es la gran palabra operativa de la clase de hoy, la sistematización de esa búsqueda de los datos, de la información y del conocimiento, que regresando a esa idea, los datos son estos puntos, estos bytes de información, datos no, que están segregados, la información como tal son esta integración de estos datos que se van uniendo, dándole una tendencia y el conocimiento es interpretar esa información para llevarla quizás a una tendencia más general. Esa es la lógica en que el ser humano ha ido desarrollando la forma de comprender su alrededor y comprenderse a sí mismo. Entonces, hay tres tipos de investigaciones que nosotros aquí en CETIS Universidad, esta primera, la investigación descriptiva, que lo que básicamente es describe un fenómeno, lo entiende y se queda ahí, nosotros no la fomentamos. Obviamente, la descripción de la investigación es importante, ¿ok? Tienes que describir, pero nosotros no nos vamos a quedar ahí. Quedarnos ahí sería una investigación que no es académica y no es científica. Lo que nosotros promovemos en CETIS Universidad es una investigación ya orientada en lo que se llama el análisis, que es tomar esa descripción, entenderlo como un fenómeno, ver las tendencias y los cambios que se pueden estar dando, obviamente explicarlos, avanzar en el conocimiento hasta cierto punto y poder dar algún tipo de propuestas o nuevas formas de entenderlos. Esa es la investigación que nosotros buscamos con cualquiera de las cuatro formas que nosotros le planteamos que ustedes puedan hacer su proyecto. O sea, no queda solamente a nivel de descripción de sucede esto, no, sucede esto ¿por qué? Y por eso es importante que la pregunta operativa de investigación de ustedes tenga la parte de por qué, ya que el qué y el cómo describen, el por qué analiza. Entonces nosotros siempre estamos contestando el porqué de las cosas, ese es el papel de los académicos. En el mundo real, si tú eres consultor, no necesariamente tienes que contestar el porqué. Te daría una diferenciación grande si sabes como consultor contestar el porqué de las cosas, pero no se te requiere. Aquí en un grado académico sí se te va a requerir como tal. Entonces, obviamente está la otra parte, que es la investigación predictiva, que ya es un aspecto mucho más amplio que ya de lo que tú encontraste en términos de tu análisis, cómo tú puedes generar ciertas predicciones de si esto sucede, pudiera pasar esto en otros lugares. ¿Por qué nuestra investigación no llega a ser predictiva? Porque la mayoría de sus investigaciones son de un solo caso. Y por ser un solo caso, lo que puedes analizar ese caso. Obviamente, que lo que se espera es que otras personas vayan generando investigaciones similares a lo que ustedes hagan y que después vengan grupos de investigadores o grupos profesionales y puedan ver todas esas investigaciones y decir, mira, si tú sumas todas estas investigaciones de caso, tú pudieras poder llegar a una tendencia y ahí predecir como tal. Pero eso no es lo que ustedes van a hacer. Ustedes se van a quedar a nivel del análisis y mirando un caso en particular. ¿Por qué y para qué hacer una investigación? Es básicamente la idea del problema, ¿no? Obviamente es comprender el mismo, entender cuál es tu contexto, entender cuál es el grupo que tú quieres investigar como tal, ¿no? Ese contexto y ese grupo, obviamente luego vas a quererlo comprender y analizar como tal. Así que el por qué está relacionado a el problema de la investigación. Eso es bien importante. Ese por qué se puede contestar de distintas maneras. En el caso de nosotros es decir, ok, la investigación que yo estoy haciendo la estoy haciendo en este contexto y a este grupo. Y eso tiene que quedar bien claro en la investigación. Y ustedes van a ver que en la clase que vamos a tener la semana que viene yo se lo voy a recargar hasta más no poder. Ya estamos entrando al fenómeno de no solamente el por qué, sino en dónde y a quiénes. ¿Por qué?
Porque si tú no sabes a dónde y a quién, entonces no vas a poder hacer los instrumentos de recobrar la información, que es el ejercicio que vamos a hacer para la semana siguiente, ¿no? Nuestra tercera semana. Entonces, esto es importante tenerlo claro. Como tal, obviamente en el área de administración hay distintas razones de por qué, y obviamente aquí hay aspectos que podemos mirar, como puede ser ganar algún tipo de ventaja en la competencia, probar algunos productos y servicios, resolver algunos problemas de administración, organización, obviamente conseguir información que te ayude a ver tendencias futuras, ver ventas futuras, tener un mejor entendimiento de las actitudes de los consumidores, ampliar tus ganancias, reducir los costos de la operatividad o mejorar las prioridades en términos del futuro. Entonces, tenemos que tener claro que uno de los retos que nosotros vamos a tener en este trimestre y que se tiene en todos los trimestres es las circunstancias en el momento en que estás haciendo la investigación. Entonces, ese es aspecto que es importante que ustedes lo tengan claro porque obviamente una investigación puede generar, y si es buena académicamente, puede ver los contextos que ocurrieron antes. Mirar con una perspectiva de fotografía de lo que tú estás viendo en el día de hoy y predecir el futuro hasta cierto punto. Nosotros nos vamos a quedar en entender qué ocurrió y el ver lo que está sucediendo ahora. Una predictiva sería mirar hacia el futuro. Eso es algo que nosotros lo plantearíamos como una propuesta, pero no sería parte de una investigación que ustedes estarían haciendo. Esa es la gran definición de la investigación que miramos como predictiva, que se la comenté hace un rato atrás. Entonces hay dos tipos de grandes investigaciones o acercamientos a la investigación. Y la primera tipo de investigación, como yo les comentaba al principio de este video, sale de estas leyes universales que el ser humano cuando las está mirando dice, obviamente yo quiero entender y estoy suponiendo que el ser humano tiene una actitud egoísta por naturaleza. Y tú haces un planteamiento que eso te lo determina como tal, ¿ok? Te lo impone como una forma de entender al ser humano. Entonces tendrías que ir buscando ciertos ejemplos para fortalecer esa visión que tienes con respecto al ser humano. Ese es el acercamiento deductivo. El acercamiento inductivo es decir, no, mira, yo quiero saber si el ser humano de este lugar y este tipo de ser humano que tiende o no tiende a ser egoísta. Eso es una perspectiva inductiva. ¿Ok? Tú ves una situación, quieres conocer si el ser humano, que en algunos momentos se ha visto como altruista, bondadoso, que ha dado sobre otro, y entender por qué en otros casos el ser humano es egoísta, o si quieres ver cuál ha sido el éxito de muchas empresas, si la actitud egoísta de solamente ganar dinero versus la que es mucho más filantrópica, cuál de las dos pudieran generar algún tipo de resultado que te pudiera entender en términos de éxito de los empleos. Esos son ejemplos de un acercamiento inductivo, de lo que tú piensas. Entonces tienes que ver, obviamente, los casos en particulares y de ver las tendencias que hay en esos casos que vas comparando cada uno de ellos. Ves una tendencia y puedes decir, bueno, si esto se cumple, entonces yo pudiera hacer una perspectiva general, una ley, una teoría para decir si ocurre A, B, C y D, debería suceder esto. Si ocurre B, C, J, ocurriría lo otro. Ese es el acercamiento inductivo como tal. Entonces voy a detenerme aquí para parar este primer video para entonces seguir hacia el segundo video, así que lo veo en un momento.